Nos metemos en los temas del mercado con lo que fue la jornada de ayer. Presión en las cotizaciones, mal día también para las acciones y los bonos con el aumento incluso del riesgo país. ¿Con qué tiene que ver justamente esto? Es de lo que vamos a hablar con Leonardo Piazza. Él es analista justamente y nos trae el tema. Leonardo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Rocío, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Muy mal día o no fue tan malo para el mercado ayer? A ver, yo digo que sí, fue un mal día para mí. De todos modos, yo creo que hay que hacer un análisis desde dos costados. Desde el punto de vista de la tensión de los dólares financieros, evidentemente el gran factor del cual está tensionando es que el campo no está liquidando como se esperaba. Ujú. De alguna manera, al no haber ese ingreso de divisa o al no haber, de alguna manera, esa recuperación de dólares genuinas, por de alguna forma decirla, hace que cuando uno vea la cotización del dólar blend, que es el 80% de oficial y el 20% del contado con liqui, Ujú. cuando falta esa oferta, ahí hay alguna presión y ahí yo creo que ahí está tensionando. Ahora, dicho esto, también hay que decir que hay otros aspectos que están de alguna manera haciendo esta tensión, que yo la llamo de corto plazo, yo te diría de cortísimo plazo, donde en el mes de junio se conjugan algunos aspectos de muchos vencimientos de rollover de deuda, hay ahí toda una incógnita que pasa con el swap de China, hay toda una incógnita con el tema de ver si la ley base finalmente va a salir en junio en Senado como se espera y realmente se va a aprobar el paquete fiscal, el RIGI, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, yo creo que desde el punto de vista de la atención de los dólares financieros, por ahí puede estar el problema. Y del otro punto de vista, que los inversores están mirando ahora no tan optimistas como antes, con algún recelo, decir, ¿por qué el agro no liquida? ¿Por qué no sale la ley base? ¿Qué pasa con el swag de China? Y estamos en una economía donde estar encepado, como estamos, hace que las reservas eh, por alguna cuestión, de alguna manera, no fluyen digamos, con dólares genuinos. Si Claro. bien extensión de corto plazo, digamos, nosotros lo llamamos, ¿no? Sí, algunos dicen otra vez, ¿no? Si bien obviamente siempre es un mal título, el aumento en las cotizaciones, dicen, hay varias cuestiones. Por un lado, queda todavía un coletazo de la baja de interés en la tasa, ¿no? Porque obviamente Mm. con ese porcentaje, el que, ya digo, sea el pequeño ahorrista o el que tenía tal vez una pyme o lo que sea y no compra a través de los financieros, se va a ir al dólar. Lógicamente, ¿no? Porque eso ya no le rinde, ¿no? Digamos, y pensando también en qué puede llegar a pasar con eso cuando la idea que tenía el gobierno era seguir bajándola. Y después lo que vos decías, hay dudas con respecto al contexto político, básicamente, ¿no? El tema de que tuviera que pagar Argentina los compromisos con China les está agregando presión. Eh, Sí. ¿En qué estado están las reservas? ¿Siguen negativas? Por poco, pero negativas, ¿no? A ver, las reservas líquidas netas están casi neutras, te diría. Claro, casi en cero. Las reservas, claro, lo que pasa es que vos cuando vos te fijás la proyección, cuando armamos la proyección de reserva, si el swap de China hay que pagarlo y sacarlo de reserva, si el agro no liquida, no sé si me explico, empieza ahí donde Te yo te quedás diría que la muy segunda semana, complicado. muy complicado. Yo diría que la segunda semana de este mes, donde están los vencimientos y donde ahí está un tema que vos nombraste, Rocío, muy interesante con el tema de la tasa de interés, donde para mí hubo un error de timing en la última bajada del 10%. Para mí ahí hubo una subestimación a este tipo de tensión cambiaria que en los argentinos y en los actores económicos juega muchísimo. ¿Por qué? Porque está rotando la deuda el gobierno desde el Banco Sí. Central, donde ya eliminó el ELIC, las PASE de alguna manera la está cambiando por LECAP, y esa rotación al Tesoro hace que también haya una incertidumbre de decir, che, los bancos comerciales hoy fijan la tasa de plazo fijo. ¿En función de qué? ¿De la tasa de política monetaria o de la tasa de rendimiento del ECAP
que está al 4,5% mensual aproximadamente. Bueno, por Ahora, eso todo decía, esto, a ver, Leo, para que lo entienda la gente, por eso Caputo le sí, decía, subí un poco la tasa de interés, porque ellos, a través de esos instrumentos de la LECAP, sí, de las LECAPs, digo, sí están recibiendo más que ese 2,5% que da en promedio un plazo fijo. Entonces lo que decían es, si vos estás ganando un poquito más, ayúdame y mejorá la tasa de interés del plazo fijo para que la gente se quede ahí, ¿no? En síntesis. pero vos fíjate que eso, como bien vos decís y lo dijo público, cambia la estrategia. ¿Por qué cambia la estrategia? Porque los bancos venían muy focalizados a tratar de dar esa liquidez que les sobraba, que no podía localizar en pases porque la tasa era baja, la alocaban en el sector privado. Ahora, ¿qué están haciendo los bancos? Están comprándole CAP. Entonces, de alguna manera, vos fijate que no se va al dólar, o podría ser una barrera de entrada de esos pesos a dólares, porque vayan al ECAP, pero de alguna manera los bancos están colocando dinero al 4,5. No sé si me explico, es la sábana corta. Claro. Por eso ayer los precios de los bonos, entre otras razones como la que enumeraba antes, de mucha incertidumbre en los inversores, los precios y el riesgo país baja, porque no solamente están mirando esto de la ley base, de alguna manera del swap de China, de cómo le está yendo al gobierno en esta rotación de pasivos, que yo le llamo. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto mira el termómetro de lo que viene. Por eso digo que estamos en un punto de inflexión. Nosotros decimos que hay que mirar muy, muy de cerca la semana que viene cuál es el movimiento que hace el gobierno cuando anuncie la tasa de inflación de abril, que va a correr en el 5%. Sí. Porque, a ver, ¿por qué vos me podrías preguntar, Rocío, ¿por qué, Leo, lo llamás esto de corto plazo? Porque el gobierno de alguna manera hoy, el superávit fiscal primario a las trompadas lo tiene, de alguna manera está comprando reservas menos, pero dólares, pero está comprando, y de alguna manera está bajando la inflación. Con lo cual, si ahí en la semana que viene, cuando anuncia la inflación, que va a rondar el 5, hay que ver qué hace con la tasa de política monetaria. Nosotros creemos que deberían optar por una opción cauta. Dejarla como está, básicamente. Sí, exactamente. Yo no tiraría más leña al fuego en esta No, sin duda. incertidumbre política que hay. Igual Pero bueno, son opiniones. está bueno lo que vos mencionás sobre la inflación, porque, a ver, digo, está en el top de los temas que conversan los argentinos, ¿no? Y me decía un analista que va a venir un problema ahora en el mes de junio. ¿Por qué? Porque con todos los aumentos que hay, esencialmente de tarifas, de combustibles, de peaje, que digamos son aumentos que se van a volcar también en un porcentaje en todos los otros rubros, ya esa tendencia a la baja podría llegar a romperse. Esto es una parte muy importante del discurso de Javier Milei, ¿no? El hecho de bajar la inflación como parte, ¿no?, de incluso el ajuste que están pagando los sectores más vulnerables. Y allí me decía, va a haber algo de expectativa en los distintos sectores pensando en cuál va a ser el número en el que se estanque la inflación. Si se estanca de un 5 para abajo, sería un éxito político y económico. Si se estanca del 5 para arriba, va a ser un problema. Porque apenas digo que cambie a que sea 5 o 6, ya daría más volatilidad por las expectativas que se generarían en torno a eso, ¿no? Y lo que podría llegar a ser un problema todo el resto del año, además, si no se puede cumplir ese presagio, ¿no? Yo creo que has nombrado el talón de Aquiles de esto, porque la inflación del 25 al 5 bajó en 6 meses, mejor, más de lo previsto. Miremos el vaso medio lleno. Ahora, en el 5 podemos encontrar que perforar ese 5 para abajo es más complejo. Claro, Es pero mucho más a ver, complejo. Leo, claro, algo súper importante que me faltó decir es, dicen, si con este nivel de recesión, ¿no? Si con este nivel de caída de consumo, si con este nivel de pérdida de poder adquisitivo, incluso prestando atención a lo que pueda llegar a pasar con el desempleo, no te podés anclar por debajo de un 5% o en un 5%, vas a tener un problema más grande, ¿no? Porque si te anclas en un 6, en un 7%, con todas esas otras variables que se fueron para abajo, bueno, ahí la situación va a ser complicada socialmente también. No, yo te digo que del 5 tiene que ir para abajo y yo creo que el gobierno lo sabe, por eso está
tratando de romper todas estas barreras políticas. Vos fijate lo que está... No, subir del 5 para arriba sería casi, te diría, un punto de inflexión y podríamos ver algún cimbronazo fuerte. Ahora, vos fijate que el gobierno lo debe saber esto seguramente, de que el 5 tiene que perforar para abajo, aunque sea medio punto o centésima. Y vos fijate que el pragmatismo se está utilizando ahora. El ministro el jefe de gabinete está llamando a los gobernadores para ver cómo activar la obra pública. Eso va a activar, ¿por qué? Porque está viendo la tasa de desempleo, porque está viendo la recesión, porque está viendo la caída esta brutal que hay en los índices de la industria y la construcción. Yo te digo que el gran desafío en el cortísimo plazo es el que hablábamos recién. Y perforar la inflación del 5 para abajo ya no lo alcanza con superávit fiscal, superávit primario, no alcanza con expectativa de alguna manera estamos en el cambio. Alcanza con reformas estructurales y de alguna manera la ley base, el pacto fiscal, el empezar a generar un ambiente para que la economía crezca en el mediano y largo plazo, vamos a tener problemas. Porque el 5% que nosotros estamos hablando es altísimo. Sí, pero es más bajo que... Bueno, algunos dicen, pero obviamente, prestemos atención qué niveles de inflación teníamos hace un año, ¿no? Como diciendo también, a ver, pongamos luz sobre eso. Pensaba, Leo, en que, digo, hay un efecto de inercia, ¿no? Lógicamente, cuando hay altos niveles de inflación, algunos hablan... dan el ejemplo de una ola, o sea, tenés movimiento después de que bajes ese pico máximo. Yo pensaba, acá es cuando el gobierno va a necesitar ayuda de los sectores. Por ejemplo, con el tema de las prepagas, ¿no? Que al final, después de toda esta pelea y de que se vuelve, ¿no? a liberar el precio y que sea en relación a los costos, pero que ellos digan desde su lugar cuáles son esos costos. Si quieren, digo, pueden nublarles otra vez todo en un mes. Básicamente el sector. Por eso digo, va a tener que haber consenso y credibilidad, no solo de la opinión pública, sino de aquellos que, como decíamos, te pueden dar un título como diciendo, otra vez pagó un montón de prepaga y toda esta medida fue, digamos, en vano. Mira, es tan cierto lo que decís como que nosotros lo llamamos, es que si el sector privado no entiende o de alguna forma no hace un análisis que hay que reinventarse y de alguna manera acoplarse a esta nueva realidad y tratar de que este cambio que de alguna forma está impulsando Milei va a seguir despacito, un poco armando con la política, va a tener problemas. Y no solamente el sector de las prepagas, todo el sector privado que de alguna manera, ¿cómo te podría decir? Necesita tratar de creer, tratar de impulsar crecimiento, tratar de generar expectativas positivas. Por supuesto que el gobierno tiene que ayudar. Y yo creo que hay un cambio de pragmatismo político donde Milei está dando algunas señales. Vuelvo a insistir con esto de acercamiento con los gobernadores, vuelvo a insistir con lo que logró en diputados, pero evidentemente todavía no logra ese aceitado, ¿me entendés? No logra que de alguna forma coordinar con lo político. Por eso este plan tiene mucho de financiero, de monetario, y que le está yendo bien, o de alguna manera el humor social lo aguantó mucho más, pero lo político, ahí la moneda está en el aire todavía. El tema es si... Ojalá sea... el tema es si ven a largo plazo, ¿no? Eso decía un colega acá también, decía, el tema es si ese sector que en este momento tendría que sacar el pie del acelerador justamente para bajar un poco las expectativas negativas, ven a largo plazo. Si ven en lo inmediato, no. O sea, van a como tratar de salvar ahora la situación y después vemos. Pero bueno, para poder ver, ahí es cuando decimos el mercado un poco se está cansando de lo que está pasando en el plano político. Porque ahí, para ver a largo plazo se necesita ley, ¿no? Y se necesita ley, se necesita paquete fiscal, se necesita ese marco normativo que todavía, según dicen, está en duda, ¿no? O no sabemos si esto es un poco de después salir, ¿no? Con el triunfo de la ley después de todas estas negociaciones y de que la oposición te ponga una agenda diferente a la que vos tenés. Mirá, me das pie a algo que te cuento que pasa en las charlas con nuestros abonados a la consultora, la gente que nosotros asesoramos. La pregunta que yo le hago siempre es, ¿vos crees que este cambio es por un rato o vino 4+4? No, esto vino 4+4 porque yo de alguna manera creo que la ley va a salir. Bueno, si vino 4+4, reinventate. ¿Me explico? Claro. Empezá a trabajar
para que esto en el mediano y largo plazo va a venir competencia, va a venir libre mercado, es muy probable que venga canasta de moneda, etcétera, etcétera. Ya empezá a pensar, amigate con la tecnología, generar nuevos canales comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista, el mercado, llamémosle, no el mercado privado que genera la actividad económica, el otro mercado, el financiero, también tiene la estimación de que la ley va a salir. Lo que pasa que el mientras tanto, por eso yo siempre uso la frase, más tarde que temprano tener la ley base, más temprano que tarde, perdón, tener la ley base, más temprano que tarde empezar a desregular la economía, más temprano que tarde empezar a amigarte con los gobernadores y tratar de darle herramientas, por lo menos en la obra pública, para que genere empleo, porque si no, se estira. ¿Y sabes quién te va a poner el freno? El humor social. Obvio. El humor social en algún momento va a decir, che, los ingresos no me alcanzan, la prepaga no la puedo pagar, la luz no la puedo pagar. No, por eso ahí es donde entran los otros sectores a tener que hacer su parte, ¿no? Si como vos decías, piensan en algo a largo plazo. Mientras vos decías esto, yo te diría, más temprano que tarde empezar a flexibilizar el cepo, ¿no? Hoy nos decía un analista que con lo que plantea el régimen de incentivo a las grandes inversiones, sin ley todavía tendría que haber cola de empresas intentando ver cómo es que pudieran invertir, pero que no las hay justamente por el cepo, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Es el otro gran problema que tiene el gobierno, pensando también en qué momentos del año estacionalmente podría haberlo levantado o flexibilizado, no lo hizo y ahora hasta cuándo tiene que esperar para hacerlo. Yo te diría que ahí con el tema de las inversiones, están mirando la ley los inversores, pero están mirando que realmente Argentina cambie en serio. Todavía te creen, pero un poquito, por más que el discurso sea disruptivo, por más que le abrieron la puerta en el mundo. Yo creo que ahí nosotros somos especialistas en default, tenemos 9 o 10 default en toda nuestra historia corta, de alguna manera. Yo creo que ahí le agregaría, te lo digo ya como es banquero, ¿no? El scoring todavía no lo levantamos. Con ley podríamos tener algún waiver. Ahora, desde el punto de vista de levantar el cepo, sí o sí, la hoja de ruta es ley base, pacto fiscal, acuerdo con los gobernadores, ahí va a aparecer el Fondo Monetario Internacional para reprogramar los vencimientos y es muy probable que ahí con 10.000, 12.000 millones de dólares de alguna reingeniería financiera, vos el cepo lo podés levantar. Ahora, el tema es cómo lo levantás. El tema es un levantamiento de cepo con un canasta de moneda, que me parece que viene por ahí el tema, con todo esto que yo te dije paso antes, seguramente ahí vamos a empezar a vislumbrar libre movimiento de la cuenta capitales, las inversiones van a decir, yo tengo la ley, tengo la parte fiscal, puedo mandar utilidades al exterior, y lo tengo por ley, yo ahí sí empiezo a mover. Pero ojo, no hay que solamente de la inversión externa. Hay que tratar de ver también la inversión del sector privado que hablábamos antes, que también esta de regulación impositiva y laboral de la ley base lograría, más las expectativas positivas, lograría que empiecen los motores de la economía, que empiecen a moverse de alguna manera mediano y largo plazo con sostenibilidad en el tiempo. Sobre eso, Leo, ¿va a haber caída o estancamiento hasta que termine el tercer trimestre que estamos justamente inaugurando ahora? ¿Qué proyección hacen ustedes? Bueno, nosotros estamos viendo que llegamos al piso de la caída en el PBI. Yo creo que estamos viendo que si bien la construcción, la industria dieron 37, 16% abajo, eso tiene que ver con esto que estábamos hablando antes. Si la industria depende de la importación y yo tengo trabas para importar, obviamente va a caer. Lo que pasa es que cayó muy brusco y ya quinto mes consecutivo. Sí. Con la construcción pasa algo muy parecido, con el tema ahí pega mucho el tema de la paralización de la obra pública, hubo mucho despido, hubo mucha gente de oficio de la parte de la industria que cae. Ahora, del lado del consumo usted ve que en abril y mayo ya el tema de las motos, el tema de los autos usados, la ayuda del crédito, porque volvió el crédito a 12 meses, el electrodoméstico. Nosotros estamos viendo ahí una pequeña mejoría que hace que un olorcito, pero ojo, olvídate la B corta, olvídate de esto picada para arriba, aparte no tenemos capacidad instalada, no tenemos infraestructura, nada que ver con el 90. Sí, lo que creo que con ley base, levantamiento de cepo, expectativa positiva, que el Banco Central de alguna manera se sanee en forma
Mira, en el Banco Central hay que monitorear tres ítems. El precio de los bonos, el pasivo remunerado y la reserva neta y líquida. Ayer los bonos cayeron. Las reservas netas líquidas, si vos tenés EPO, se van a mantener así estables. Y el pasivo remunerado es la única buena noticia, que lo está cambiando y lo está colocando en el tesoro. Con lo cual, hasta que no veamos ese movimiento que fluya positivo, esto va a ser una meseta y dejó de caer, pero para pegar el saltito la veo más aplanchadita, la vemos más aplanchadita, ¿no? Bien, bien. Leo, te agradecemos mucho el contacto y tu análisis sobre estos temas de agenda. Antes de despedirte, ¿hoy el dólar más tranquilo o va a seguir así más o menos? No, yo creo que esto es de corto plazo. Puede haber tensión. Ayer ya bajó. Vos fíjate que ya bajó. Subió, hay que mirar los $3, ¿no? El contado con liqui. Yo creo que ayer el campo liquidó más de lo que venía liquidando. Por eso aflojó el contado con liqui. Pero nosotros vemos una tensión cambiaria que, a medida que las expectativas empiecen a ser un poquito mejores, lo vemos ahí. Aparte, estando con cepo, el gobierno tiene herramientas como para de alguna manera estabilizarlo. Pero no son las soluciones que necesita la Argentina a mediano y largo plazo. Gracias, Leo. Gracias, Rocío, por llamar. Que pases buen día. Igualmente para vos.